Hola, mi nombre es Patricia Ortiz, soy analista ambiental de Argos y estoy encargada de realizar la evaluación ambiental de los proyectos que tiene la organización. Les voy a explicar en este momento qué es, a qué se refiere la evaluación ambiental y social de un proyecto, quiénes deben aplicar la evaluación, cómo el procedimiento que se hace para aplicarla y el producto final que obtenemos con dicha evaluación. La evaluación, el estándar, en Argos se construyó un estándar de evaluación ambiental o una guía que nos permitiera realizar una evaluación o un análisis de la información que se tiene para gestionar la viabilidad ambiental y social de los proyectos, teniendo en cuenta la normatividad aplicable, vigente y los compromisos voluntarios a los que se encuentra adherida la organización. ¿Cuándo y dónde lo utilizamos? Esta guía la utilizamos cuando se van a instalar proyectos nuevos o cuando se van a hacer unas ampliaciones o modificaciones de las instalaciones existentes. Se aplica en todos los negocios que tiene Argos y en todas las regionales, que son USA, Caribe y Colombia. Para la aplicación de esta guía, tenemos unas reglas de negocio de cómo debemos aplicar esta estándar. En ella se tiene en cuenta que el estándar, la guía, no la puede modificar cualquier persona, sino el área que es la Dirección de Evaluación Ambiental. O sea, nosotros somos encargados solo de hacer modificaciones y en caso que una persona dentro de la organización detecte que puede hacerse un cambio, nos lo dice y nosotros lo evaluamos y agregamos cambios a esta guía. También, para poder aplicar la guía necesitamos un insumo que es la información técnica del proyecto, es decir, que necesitamos que nos digan dónde va a estar localizado el proyecto, de qué se trata el proyecto, toda la información básica que uno tiene que saber al menos para saber de qué estamos hablando. Otra de las reglas que tenemos es que el gestor ambiental es el que lidera la aplicación de esta guía, aunque obviamente estamos apoyados con otras áreas de la organización que tienen relación con el proyecto, como son el gestor social de las instalaciones y el área técnica, que es el encargado del proyecto que se está ejecutando. El estándar lo aplicamos los profesionales de gestión ambiental, analistas ambientales, los coordinadores de medio ambiente, que así se llaman en otras regionales, los líderes de desarrollo sostenible, en fin, todas las personas que están relacionadas con un proyecto nuevo o que se vaya a modificar. Los ejemplos en donde aplicamos esta guía de evaluación ambiental son cuando vamos a solicitar licencia ambiental para una planta de cemento, para una planta de concreto, o cuando hay algunos proyectos que no necesariamente hay que solicitarle licencia ambiental, sino que de todos modos hay que hacerle la evaluación, como por ejemplo un proyecto de energía solar. También cuando se va a hacer modificación del plan de manejo ambiental de un proyecto de extracción minera, cuando se va a solicitar una licencia ambiental para hidroeléctricas, distintos proyectos, aunque no necesariamente tienen que tener la regla de que sean de licencia ambiental. También hacemos la evaluación ambiental para proyectos que la normatividad no nos lo exija. A continuación vamos a explicar las actividades que se deben seguir para poder aplicar esta estándar de operación de evaluación ambiental y social. El proceso de evaluación ambiental y social que se estandarizó en Argos se esquematiza en esta figura, en donde podemos observar una secuencia de las actividades que se desarrollan para aplicar la guía de evaluación. Esta secuencia de actividades se estructuró en 12 actividades y unas están en color verde, otras en color azul oscuro. Las azul claro corresponden a subactividades. Las que son de color verde son actividades críticas, es decir, que
por el tiempo que lleva la elaboración, son muy importantes y hay que tener no se pueden perder de vista y hay que tener gran cuidado para que se ejecuten bien. Las que están en color azul oscuro son actividades que no son críticas, pero igual nos ayudan a que el proceso termine adecuadamente. La primera actividad que hacemos y que aplicamos se llama reconocimiento del proyecto e identificación de necesidades del cliente. Nosotros llamamos al cliente el dueño del proyecto del área interna de Argos que está ejecutándolo. ¿Qué quiere decir esto? Que nosotros desde la etapa conceptual del proyecto, desde que se está pensando en construir un proyecto nuevo o modificar uno existente, se hace necesario planear en sus distintos componentes, en la parte técnica, económica, social y ambiental, cómo va a desarrollarse el proyecto. Por ello, en esta parte necesitamos que el dueño del proyecto nos explique qué tipo de proyecto es, qué van a producir, cuál es la vida útil del proyecto, qué proceso, que nos describan cómo va a ser el proceso, la maquinaria y equipos que van a usar, mano de obra que necesitarían, materiales e insumos, que nos hagan un cronograma de su proyecto y en dónde está localizado. Todo lo que nos diga nos contextualiza a todo el equipo de qué vamos a trabajar para poder guiar luego la evaluación ambiental. Luego de que nos enteramos de qué trata el proyecto, pasamos a una segunda actividad que es una actividad crítica y que es la identificación y selección de criterios ambientales y sociales de evaluación. ¿Qué quiere decir esto? Que en ello empezamos a identificar si desde el componente ambiental y social el proyecto donde están planeando realizarlo es viable o no lo es. Entonces revisamos toda la normatividad ambiental existente y revisamos qué comunidades pueden estar cerca al área donde se va a montar el proyecto. Su ejecución nos lleva a que lo hagamos a través de varias subactividades que vamos a explicar a continuación. Lo primero que tenemos que hacer es identificar los requisitos legales y los compromisos voluntarios a los que Argos se encuentra adherido. Entonces, en esta etapa, el profesional de gestión ambiental debe hacer una revisión de la normatividad ambiental y el gestor social también hace por su parte la revisión de la normatividad social que le aplica desde lo nacional, regional y local. Sobre todo pensando en el área donde se va a ubicar el proyecto. A nivel local, las autoridades regionales también tienen normatividades que hay que tener en cuenta. Entonces, no es solo revisar la que esté desde el ámbito nacional, sino todas las que estén en lo local también. También revisamos qué compromisos voluntarios de los que tenemos en Argos le pueden aplicar al proyecto. Como por ejemplo, si vamos a hacer un proyecto de coprocesamiento de residuos peligrosos, debemos aplicar la guía del CSI a la que Argos se encuentra adherido. Y esto aplica para proyectos de una planta de cemento. Luego pasamos a hacer un análisis social preliminar del entorno. ¿Esto qué quiere decir? Que el gestor social asignado hace una identificación de los grupos de interés que se encuentran y que son más relevantes en la zona donde se va a ejecutar el proyecto. Aquí identificamos si hay presencia de comunidades étnicas, o sea, si hay comunidades negras o indígenas, si hay comunidades que no son étnicas, movimientos sociales más importantes de la zona, todos los grupos de interés que podemos afectar con el desarrollo del proyecto. Pasamos a la identificación de términos de referencia o guías aplicables para el desarrollo del diagnóstico ambiental y social de alternativas y el estudio de impacto ambiental.
Esto quiere decir que luego de que revisamos la normatividad aplicable y vemos que el proyecto está sujeto al licenciamiento ambiental, como lo dice la norma, entonces en esa misma revisión de la normatividad hemos identificado que hay términos de referencia de cómo debemos presentar el estudio. En algunos casos lo que aplica es realizar un diagnóstico ambiental de alternativas dependiendo del proyecto, que es cuando uno le presenta a la autoridad ambiental distintas alternativas de por dónde va a realizar el proyecto. Por ejemplo, cuando uno ejecuta proyectos de vías o doble calzadas, en esos proyectos hay que presentar varias alternativas. Luego, en otros no hay que presentarlas y pasamos directamente a realizar los estudios de impacto ambiental, que son los estudios en donde se hace una revisión del estado de la zona donde se va a realizar el proyecto, se identifica el área de influencia y se revisan y se evalúan los impactos ambientales, que más adelante se los voy a detallar. Pasamos luego a la identificación de posibles restricciones en el uso del territorio. Resulta que el uso del suelo tiene unas restricciones que el Estado, a través de los planes de ordenamiento territorial o de la declaratoria de áreas protegidas u otro tipo de declaratorias, restringen el uso del territorio. Y esto lo tenemos que tener en cuenta al momento de saber en dónde vamos a ubicar nuestro proyecto, porque no lo podemos ejecutar, por ejemplo, en un área declarada como Parque Nacional Natural. Tampoco lo podemos ubicar en un área que sea denominada, por ejemplo, Ramsar, que son unas lagunas y ciénagas que tienen una protección especial. Entonces es muy importante identificar qué aspectos de la normatividad ambiental y social que existen en la zona me pueden restringir el proyecto y que de pronto me obliguen a reubicarlo en otra área. Entonces aquí nosotros definimos y categorizamos si el área que nos dieron, la localización del proyecto, está en áreas de exclusión, que son las áreas en donde no podemos desarrollar el proyecto porque tiene restricciones normativas, o si son áreas que podemos intervenir teniendo en cuenta algunas restricciones por los recursos que existen en ese territorio, o si son áreas que ya están tan intervenidas en donde nosotros sí podemos localizar el proyecto. Ahí hacemos una especie de zonificación de la zona en donde vamos a ubicar el proyecto y le estamos mostrando antes de que se ejecute y antes de que invirtamos la plata en estudios si el proyecto es viable o no. Pasamos luego a realizar un análisis ambiental preliminar, en el cual identificamos y cuantificamos los riesgos y oportunidades que trae el proyecto con relación a la estrategia ambiental de la compañía, que en este caso es la política ambiental que tenemos en Argos. Entonces revisamos a cuál de los pilares que tenemos en la política ambiental le va a pegar nuestro proyecto o cómo lo va a impactar positivamente en nuestros pilares. Luego hacemos una formulación de las consideraciones ambientales de diseño. Esto quiere decir que estructuramos un documento en donde plasmamos las recomendaciones desde lo ambiental y social que el proyecto debe tener en cuenta desde que se está diseñando. Esto con el fin de optimizar y hacer un aprovechamiento más eficiente de los recursos naturales.
y manejar los posibles impactos ambientales y sociales que puedan derivarse del desarrollo del proyecto. De esta manera estamos incorporando la evaluación de impactos y las medidas de manejo a estos impactos desde la etapa de planeación del proyecto. Pasamos a la tercera actividad, que es la planeación de la evaluación ambiental y social. Como ya tenemos una información recopilada en las actividades anteriores, ya sabemos qué normatividad nos va a aplicar, en dónde estamos localizados, cuáles son las posibles comunidades que vamos a afectar, cuáles son las regulaciones, si existe o no un parque nacional, si existe un área protegida o si existen comunidades étnicas que nos lleven a realizar consultas previas. Entonces ya podemos empezar a planear cómo vamos a hacer el estudio. En esta etapa entonces revisamos, empezamos a hacer un cronograma para ejecutar el estudio, a contratar el proveedor más idóneo para realizar el estudio de impacto ambiental, cómo vamos a hacer el trámite ante la autoridad ambiental si nos aplica, y hacemos todo un cronograma, cuánta plata nos va a costar el estudio, cuántas personas necesitamos para que nos evalúe para hacer la planeación completa, y luego pasamos a hacer el entregable de evaluación ambiental y social preliminar y definir los acuerdos de nivel de servicio con el cliente interno, o sea, con el dueño del proyecto. Esta actividad la consideramos crítica porque en esta debemos definir qué es lo que vamos a realizar en concreto, tanto desde lo social y desde lo ambiental. ¿Cuáles son los entregables que vamos a realizar y cómo va a ser la participación del componente ambiental y social en la evaluación de riesgos del proyecto que hacemos durante la etapa de planeación? En esta etapa nos preguntamos, ¿se requiere realizar un estudio ambiental exigido por la autoridad ambiental? ¿Sí o no? En esta etapa tenemos que tener claro si por el tipo de proyecto que vamos a realizar aplica o no hacer un diagnóstico ambiental de alternativas o un estudio de impacto ambiental, o realmente no aplica ninguna de las anteriores. Entonces, si resulta que debemos hacer un estudio de impacto ambiental o un diagnóstico, entonces debemos seguir la secuencia. Voy a empezar por el diagnóstico ambiental de alternativas, que incluye una secuencia mayor. Entonces, empezamos con la contratación del diagnóstico ambiental de alternativas. Para ello, nosotros tenemos en cuenta las condiciones que están en el manual de contratación de Argos. Tenemos en cuenta cuál es el alcance y el objeto del estudio y los requerimientos legales que aplican en donde se va a ejecutar, y se prepara una invitación a cotizar con unas condiciones pues específicas. Luego pasamos a elaborar, luego de que seleccionamos ya el proveedor y tenemos el contrato, pasamos a elaborar el diagnóstico ambiental de alternativas. Esta actividad es una actividad crítica porque es muy demorada y requiere que el proveedor invierta tiempo para tomar la información en campo y analizarla posteriormente. Entonces se selecciona el mejor oferente, se empieza a realizar el diagnóstico, el cual incluye una revisión, una explicación de la localización del proyecto, una localización de las condiciones físicas, bióticas y sociales de donde se va a establecer el proyecto, es decir, hay que hacer una caracterización del área que vamos a afectar, y esto implica que se deben tener distintos profesionales para que me hagan esta caracterización, que requiere tomar información de campo y también otra información secundaria como la que evaluamos en las primeras etapas.
aquí también se hace otras cosas que exige la normatividad, porque para hacer diagnósticos ambientales hay términos de referencia según el proyecto y aquí cumplimos todo el documento que exigen los términos de referencia. Luego de que tenemos el diagnóstico ambiental, se lo presentamos a la autoridad ambiental y empezamos a realizar el trámite de selección de alternativas. Nosotros con un diagnóstico ambiental debemos presentar varias alternativas de ejecución del proyecto y la autoridad ambiental va a seleccionar la que le parezca más idónea por la afectación a los recursos naturales. Después de que tenemos ya seleccionada la alternativa de ejecución del proyecto, pasamos a realizar el estudio de impacto ambiental y social. Después de que la autoridad ambiental se pronuncia y selecciona la alternativa más viable para ejecutar, pasamos a contratar el estudio de impacto ambiental y social. Aquí aclaramos que no necesariamente todos los proyectos necesitan diagnóstico ambiental de alternativas. Algunos que no necesitan, como por ejemplo un proyecto minero, porque usted para explotar un recurso minero no tiene otra alternativa sino en donde está el recurso, se hace directamente la contratación del estudio de impacto ambiental, que se hace en los mismos términos en que se hizo el diagnóstico ambiental. Aplicamos el manual de contratación, tenemos en cuenta la normatividad ambiental aplicable y iniciamos la selección del mejor oferente para que nos realice el estudio de impacto ambiental. Luego pasamos a elaborar el estudio de impacto ambiental y social, que es una actividad crítica por el tiempo y la importancia que lleva su ejecución. Aquí nosotros en Argos asignamos un interventor que va a liderar la revisión del estudio de impacto ambiental que el proveedor nos va a entregar. Esta es liderada por los gestores ambientales y el gestor social también nos apoya en la revisión del componente social. Para ello, nosotros en Argos hemos construido algunas metodologías que nos permiten mantener estandarizado la ejecución de algunos temas, como por ejemplo la definición de área de influencia, la zonificación ambiental y de manejo ambiental, la evaluación de la calidad del paisaje, unas metodologías para realizar los estudios bióticos, es decir, los inventarios forestales y la caracterización de fauna. También tenemos estandarizado la evaluación de impactos, cómo se debe realizar, de tal forma que nos entreguen un producto que esté acorde a lo que Argos necesita y a lo que la autoridad ambiental nos exige. Luego de que tenemos todo el estudio, los formatos de los permisos y toda la evaluación de los recursos naturales que vamos a usar, pasamos a realizar el trámite de la licencia ante la autoridad competente. Aquí es importante tener en cuenta que dentro de la elaboración del estudio de impacto ambiental está la evaluación de impactos ambientales y sociales y también definimos las medidas de manejo que vamos a aplicar a los impactos que el proyecto ocasiona. De esta manera evaluamos impactos en el componente abiótico, es decir, como por ejemplo en el agua, el suelo, el aire, en el componente social con respecto a las comunidades que vamos a afectar y en el componente biótico con respecto a las afectaciones sobre la fauna y la flora que hacemos con el proyecto. Finalmente, presentamos, después de que radicamos el estudio, esperamos que la autoridad se pronuncie sobre si nos autoriza o no ejecutar el proyecto. Internamente hacemos una presentación con todas las personas del proyecto sobre los resultados que obtuvimos con el estudio. De esta manera,
Como vemos, el proceso de evaluación ambiental que realizamos en Argos incluye un análisis que se hace desde que estamos planeando el proyecto. Designamos personas que van a hacer la interventoría del proyecto y que van a estar encargadas de liderar toda la evaluación ambiental y social. Revisamos la normatividad y obtenemos un análisis que nos permite mejorar la gestión de los proyectos desde el ámbito ambiental. Gracias.